A todos, me presento, mi nombre es Micaela Díaz Toro y el día de hoy seré la encargada de realizar esta ayudantía de Semiología 1 con el tema de la fiebre. De nuevo. Muy buenos días a todos, me presento, mi nombre es Micaela Díaz Toro y el día de hoy seré la encargada de realizar la ayudantía de Semiología 1 en cuanto a fiebre. ¿Qué es lo que esperamos en esta videoclase? Principalmente, el resultado de aprendizaje esperado es que aprendan a describir e identificar las principales características semiológicas de la fiebre, en cuanto a entender primero qué es la fiebre, el origen de esta, los tipos de curvas febriles, las causas y sobre todo el enfoque diagnóstico. Principalmente esto para que ustedes mentalmente se puedan hacer un mapa ordenado para poder enfrentar algún paciente que tenga fiebre o en temas prácticos para la hora del certamen. Partamos de lo más general. ¿Qué es la fiebre? Esta es una elevación regulada y anormal de la temperatura por sobre la temperatura normal, mediada por el set point del centro termorregulador hipotalámico. Tenemos que tener en claro que la temperatura la podemos medir en distintas partes del cuerpo y que esta va a variar. Sin embargo, para efectos de esta videoclase y del certamen, nos vamos a enfocar en la temperatura axilar. Esta tiene distintos... ¿no? Muy buenos días, me presento, mi nombre es Micaela Díaz Toro y el día de hoy seré la encargada de realizar esta videoclase de la ayudantía de Semiología 1 sobre la temática de fiebre. Bueno, en cuanto al resultado de aprendizaje esperado, nosotros queremos que aprendan a describir e identificar las principales características semiológicas de la fiebre. En cuanto a entender qué es la fiebre, el origen de esta, saber clasificar las distintas curvas febriles, aprender las causas de la fiebre, cómo identificarlas y sobre todo entender el enfoque diagnóstico. Esto principalmente para que ustedes se puedan realizar un mapa mental ordenado que les permita abordar todo lo que tiene que ver con la fiebre en un paciente que la posea. Muy buenos días, me presento, mi nombre es Micaela Díaz Toro y el día de hoy seré la encargada de realizar esta videoclase sobre la ayudantía de Semiología 1 en cuanto a fiebre. Dentro de los resultados de aprendizaje esperados, queremos que aprendan a describir e identificar las distintas características semiológicas de la fiebre, sobre todo en cuanto a la definición de fiebre, su origen, a la clasificación de las distintas curvas febriles, las causas y el enfoque diagnóstico. Esto principalmente para que ustedes a la hora de enfrentarse a un paciente que tenga fiebre se puedan realizar un mapa mental ordenado sobre qué abordar de la fiebre y en efectos prácticos para que puedan abordar de la mejor manera el certamen. Vamos desde lo más general. ¿Qué es la fiebre? Esta es una elevación de la temperatura regulada y anormal por sobre la temperatura normal, mediada por el set point del centro de termorregulación hipotalámico. Tenemos que entender que la fiebre se mide con un termómetro en distintas partes del cuerpo. Sin embargo, para efectos de esta videoclase y del ramo en sí, nos vamos a enfocar en la temperatura axilar, la cual tiene distintos rangos. Aquel paciente que tenga temperatura entre 37 y 38 grados Celsius tiene una febrícula, no tiene una fiebre como tal. En cambio, un paciente que tenga sobre los 38 grados Celsius va a tener efectivamente fiebre. Y aquellos que tengan sobre 41 tienen hiperpirexia, que hay que tener ojo porque es de riesgo vital. En cuanto al origen de la fiebre, tenemos que tener claro que la temperatura corporal es principalmente regulada por el hipotálamo.
este censa la temperatura y se genera un set point, es decir, una temperatura normal. Sin embargo, hay procesos inflamatorios, infecciosos, entre otros, que incrementan este set point, lo que lleva a que el cuerpo identifique ahora esta temperatura como una normal. Por lo tanto, lo que busca el cuerpo es aumentar su temperatura para llegar a esta nueva temperatura que es identificada como una temperatura normal. Esto lo hace a través de la activación de mecanismos de producción de calor, ya sea vasoconstricción, aumento del metabolismo, escalofríos, entre otros, lo cual genera los síntomas y signos que nosotros evidenciamos en los pacientes. Bueno, en esta tabla se ve muy bien los síntomas y signos, las sacamos del GOETS por si la quieren revisar. Dentro de los síntomas es todo aquellos que nos refieren los pacientes. Por ejemplo, sensación de calor, calofrío, sed, decaimiento, malestar general, que muchas veces incluso nosotros hemos sentido a la hora de tener fiebre. Ahora, dentro de los signos son todos aquellos que nosotros como examinador vamos a identificar. Sobre todo tenemos la fase febril, que esta es sobre todo particularmente evidente en niños, en los cuales tienen las mejillas rosaditas, los ojos brillantes como llorosos, la piel caliente un poco seca. Dentro de otros signos tenemos la taquicardia, la polipnea, la disminución de la presión arterial, entre muchos otros signos. Una vez que nosotros vemos que la temperatura efectivamente está elevada y tiene estos síntomas y signos, por lo generalmente vamos a decir, sí, la persona tiene fiebre. Ahora, para hacer una evaluación semiológica, tenemos que tener en cuenta las curvas febriles, que nos indican el comportamiento de esta fiebre. Por ejemplo, un paciente que tiene una curva febril continua es aquel que durante el día no tuvo variaciones de temperaturas mayores a 1 grado Celsius. Siempre se mantuvo, por ejemplo, entre los 38, 38,5, 38,3, pero nunca va a aumentar más allá de 1 grado Celsius y tampoco va a volver a la normalidad. En cambio, aquella curva febril remitente es aquella donde las variaciones efectivamente durante el día es mayor a 1 grado Celsius. Sin embargo, tampoco llega a la temperatura normal. Abajo tenemos algunos ejemplos que ustedes ahí pueden ver. Por otra parte, tenemos la curva febril intermitente, que esta, al igual que la anterior, tiene variaciones de temperaturas mayor a 1 grado Celsius. Sin embargo, esta sí llega a la temperatura normal, como vemos en el gráfico. En cuanto a la recurrente, esta va a tener periodos febriles y afebriles. Es decir, por ejemplo, un paciente que viene y tiene 4 días de fiebre, después me dice que tuvo 2 sin fiebre y después volvió a tener otros 3 días de fiebre, eso es una curva febril recurrente. Es decir, días con fiebre y días sin fiebre. En cuanto a la curva febril ondulante, esta tiene distintas variaciones, sin embargo, como vemos en el eje X, ya no son días, sino que es a nivel de semanas. Semanas con fluctuaciones, con fiebre, otras sin fiebre, etc. En cuanto a las causas de la fiebre, generalmente pensamos que esto es un indicativo de algo infeccioso, siempre algo infeccioso. Sin embargo, no es así. De hecho, tenemos causas no infecciosas como enfermedades neoplásicos, infarto, afecciones inmunológicas, etc. No obstante, generalmente, efectivamente, las infecciosas son las más comunes, por ejemplo, las bacterianas, las virales, los hongos, etc. ¿Y cómo podemos identificar específicamente una fiebre de causa infecciosa? Es porque esta generalmente es de comienzo brusco, tiene temperatura mayor a 39, tiene malestar general, polialgia, cefalea, fotofobia, y que es cuando la luz molesta. Y sobre todo indicativos de laboratorios, por ejemplo, los leucocitos sobre 12.000. Eso es muy indicativo de causas infecciosas. Bueno, acá vamos a ver ejemplos de casos clínicos. Voy a dar algunos minutos para que pausen el video, vean, lean el caso, piensen en la respuesta y después la vamos a discutir.
Bueno, entonces acá tenemos una paciente de sexo femenino, ¿cierto? Que refiere cuadro respiratorio de 5 días de evolución. Y acá es lo importante, que dice que ha presentado temperatura axilar cuantificada de 38,2. Como vimos, entonces la paciente efectivamente tiene fiebre durante las mañanas y 38,7 durante la tarde. Es decir, durante el día no llegó a su temperatura normal, sino que se mantuvo siempre con fiebre persistente, pero esta variación de temperatura nunca fue mayor a 1 grado Celsius. Por lo tanto, la curva febril corresponde a una fiebre continua, por lo que decíamos que la variación no es mayor a 1 grado Celsius por día. Otro ejemplo de caso clínico, le voy a dar unos segunditos para que lo lean, lo piensen y lo discutimos juntos. Bueno, acá tenemos entonces un paciente de 72 años que nos refiere distintos síntomas. Acá es muy importante, en el caso anterior nos refería a síntomas más infecciosos, de hecho nos decía que tuvo un proceso, vamos a devolver un segundo, un cuadro respiratorio y nos podría indicar algo más infeccioso. Y acá nos indica una baja de peso, sensación febril nocturna, asociada a decaimiento, etcétera. Entonces siempre hay que igual estar atentos a estos síntomas acompañantes. Sin embargo, que la pregunta se centra en la curva febril, entonces nos vamos a centrar en eso. Acá nos dice la paciente que tiene fiebre vespertina mayor a 38 grados durante 3 o 4 días, luego un periodo de 5 días sin fiebre. Y así para presentar nuevamente fiebre otros 3 días. Esto era como el ejemplo que les daba anteriormente, en el cual hay periodos, días con fiebre, días sin fiebre y así. Por lo tanto, efectivamente, esta sería una fiebre, una curva febril de tipo recurrente. El enfoque diagnóstico. Lo más importante es iniciar siempre tomando la temperatura. ¿Por qué? Porque muchos pacientes van a llegar y nos van a decir, no, es que tengo fiebre o tuve fiebre, pero uno no sabe si realmente la cuantificaron, si saben cuáles son los rangos que efectivamente indican que el paciente tuvo fiebre, cómo lo cuantificó. Porque muchos pacientes llegan y uno le pregunta, ¿y cómo se tomó la fiebre? No, así me toqué. No podemos saber si efectivamente tiene o no. Por lo tanto, es muy importante controlar la temperatura del paciente que consulta. De hecho, hay una fiebre que es la fiebre falsificada, en la cual el paciente modifica el resultado que da el termómetro, por lo tanto, siempre hay que corroborar la temperatura del paciente. Ahora, el enfoque diagnóstico, el objetivo principal de este, ¿cuál es? Es identificar la causa. ¿Qué queremos saber? ¿Por qué el paciente tiene la fiebre? Ahora, ¿cómo? Hay distintas herramientas, por ejemplo, la anamnesis y el examen físico. Acá es muy importante una buena anamnesis que nos permita poder sacarle el máximo al caso. Preguntarle al paciente si es que ha estado en contacto con personas que han tenido algunos cuadros infecciosos dentro de su círculo cercano, dentro de su familia, cómo ha sido la fiebre, cómo se la ha cuantificado, cómo lo hizo, etcétera. Es muy importante realizarlo, si le ha pasado antes, etcétera. Y también es muy importante el examen físico, sobre todo la inspección, porque aquello que los pacientes muchas veces no nos dicen verbalmente, nosotros lo podemos identificar inspeccionando al paciente desde el momento uno en el que hablamos con ellos. Ahora, si esto no es suficiente para saber la causa, nos vamos a pedir exámenes complementarios, examen de orina, VHS, hemograma, PCR, etcétera. Si esto no es suficiente para poder encontrar el origen del cuadro de fiebre, vamos a pensar que es una fiebre de origen no desconocido. Para esto voy a pasar a la siguiente diapositiva, en que hay que tener en cuenta que la fiebre de origen desconocido tiene ciertos criterios, por ejemplo, que tenga temperatura mayor a 38 grados Celsius, que sea por más de 3 semanas, que sea incierto incluso tras una semana de hospitalización o estudios ambulatorios intensivos. Ahora, ¿qué pasa si es que aún no sé por qué es? Hay que tener en cuenta una observación de evolución clínica al paciente, pedir más exámenes si es necesarios o incluso repetirlos. Ahora, si es que ya encontramos la causa,
¿Cómo vamos a enfocar el tratamiento? Este no se enfoca en el síntoma, sino que en la causa. Tenemos que abordar todo el cuadro por completo, porque no me sirve de nada, por ejemplo, dar antipiréticos para bajar la fiebre si aún no sé por qué es, porque puede volver, no vamos a resolver el problema inicial del paciente, entonces es muy importante, como acá dice, tratar la causa y no solo los síntomas. Entonces, dentro de las conclusiones, la fiebre entonces es una desregulación de la temperatura que aumenta sobre la temperatura normal, que tiene distintas causas, infecciosas, no infecciosas, por lo tanto es muy importante ver los síntomas acompañantes, ya sea síntomas B que nos orienten a algo más neoplásico, entre muchas otras cosas. El análisis semiológico de la fiebre también es muy importante, poder distinguir las curvas febriles que nos orienten a un diagnóstico, saber todo el contexto clínico del paciente, la duración de esta fiebre, etcétera. También es importante realizar una buena anamnesis, un buen examen físico y si es necesario pedir los exámenes complementarios. Cuando esto no es suficiente y creemos que es una fiebre de origen no desconocido, es importante buscar nuevas herramientas para poder abordar toda la sintomatología que tenga el paciente con tal de efectivamente encontrar una causa para este cuadro febril. Ahora, el tratamiento debe ser etiológico, reservando los antipiréticos para los casos sintomáticos o más severos. Por lo tanto, la fiebre, si bien es más ordenada, hay que tratar de recopilar toda la información y ser ordenados, porque de esta manera vamos a poder encontrar la causa y dar el tratamiento adecuado. Bueno, esto sería todo por esta videoclase. En caso de que hayan dudas, que algo no haya quedado muy claro, nos escriben de manera personal y nosotros vamos a estar en todo caso dispuestos a resolver estas dudas. Si es que también tienen preguntas sobre certámenes que sean necesario responder, que no les queden claros, también nosotros no tenemos ningún problema y estamos abiertos a cualquier tipo de dudas. Espero que les haya servido mucho. Muchas gracias.